pero resulta que el villano de la historia es el dueño de la historia. Entonces los que lo critican después terminan favoreciendo a ese supuesto villano, y en realidad, bueno, profundizando la cosa, es cuando dice, bueno, ¿quién lo puso en el gobierno Sarkozy? ¿Cuáles son los grupos económicos? ¿Quiénes son los que manejan el núcleo verdadero de poder económico en España o Alemania? Y eso, bueno, se va a encontrar evidentemente que son esta gran concentración financiera, y entonces siguen, y claro, uno dice, bueno, pero en realidad vamos de mal en peor, porque esta salida a la crisis va a traer una crisis mucho más fuerte, y a la crisis mucho más fuerte probablemente quieran imponer algo más duro todavía. Seguramente en ese camino de imponer cosas más duras, eso tiene, como diría Roosevelt, si estuviera entre nosotros, tiene efectos colaterales, y ese efecto colateral va a hacer que la gente no le gusta eso y que va a protestar, y que por ahí se le ocurre votar como no conviene que vote, y entonces eso va a traer repercusiones en el sistema político, que ya está bastante deteriorado, y van a empezar a descubrir que hay masas irracionales en las cuales están entrometidos grupos oscuros de terroristas. Probablemente se amplíe un poco el espectro religioso, no sea solamente islámico, puede llegar a ser de otras creencias, y sobre todo lo más peligroso parecen ser que los que no tienen creencia ninguna, que son ateos y que más bien miran al rojo. Estos son más peligrosos, parece, que los islámicos. No han aparecido todavía, pero pueden reaparecer. Y entonces esto va a tener consecuencias políticas. La cara de la señora Merkel, a mí no me gusta nada, es una cara de poca libertad democráticas. Entonces esto es muy peligroso, este círculo vicioso, que yo creo que habría que mirarlo no solamente en el plano de esto, de las cuestiones económicas, sino todo lo que eso trae. Concentración del poder económico, concentración en un núcleo que es el núcleo financiero, absolutamente parasitario, cortoplacista, profundamente irracional, que tiene sentido de grupo, ya ni le interesa lo que va a pasar, por lo menos para que ellos quisieran asegurar la dominación en los próximos 50 años. Ese no es un problema que se plantea. Y entonces es una vía muy peligrosa. En realidad es la consecuencia, yo diría, no final, porque podrían llegar a faltar muchas más cosas, pero es en este lugar del camino, en este momento, de un camino que empezó hace bastante tiempo, cuando se derrumban los sistemas keynesianos montados después de la Segunda Guerra Mundial, o en el caso de Estados Unidos es antes de la Segunda Guerra y en plena guerra, en realidad, hacia 1939-40, con los grandes gastos militares, pero ese fue un proceso de crecimiento capitalista con integración creciente de las poblaciones, por lo menos de los grandes mercados, en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Japón, y luego integración de clases altas y medias altas en una gran cantidad de países periféricos, que a veces irradiaba hacia abajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, modelos desarrollistas en países árabes, en América Latina, cosas de los años 40, 50, 60. Este sistema, digamos, entre una violenta crisis hacia fines de los años 60, lo que nosotros tenemos es, para llamarlo de una manera técnica muy rigurosa, yo diría que a fin de los 60 es evidente lo que podríamos llamar una crisis de sobrecapacidad. Pero si yo lo tendría que expresar en lo que sería la terminología clásica de la economía marxista, diría una crisis de sobreproducción, pero en realidad no es exactamente sobreproducción, porque no hay productos que sobran, sino hay capacidad que sobra, y los productos, por supuesto, no se largan al mercado, porque el capitalismo ha refinado de una manera colosal sus estudios de mercado. Entonces, bueno, no se lanzan productos al mercado que masivamente se inventan. Algunos se lanzan, por supuesto, pero no es el capitalismo del siglo XIX, sino que son esos procesos. La sobrecapacidad productiva es inevitable para las empresas porque tienen que competir, tienen que introducir nuevas técnicas, ¿no es cierto? Y tienen que aumentar la densidad de capital de sus empresas en ese proceso de innovación tecnológica, y lleva a esta situación donde, fin de los años 60, lo que tuvimos fue es decir, bueno, yo ahora estoy muy impactado por el octubre francés, entonces claro, tuvimos el mayo francés, y el mayo francés era la lucha contra la sociedad de consumo, nacía eso, las tarjetas de crédito, que pensado con lo que hoy en día ocurre es una tontería eso, ¿no? Pero bueno, entonces era el consumismo, pero esa presión sobre el consumo no pudo impedir la situación de crisis,
y que era más o menos arreglada porque todavía tenían bajos costos energéticos, por eso llegó a un punto que no se pudo sostener más, suben los costos energéticos y ese es un poco el disparador de la crisis de los años 70. Ahora, en esa crisis había muchas alternativas, había varias alternativas, pero la alternativa que impone la propia dinámica del capitalismo, ¿cierto? Que quiere pasar a niveles de rentabilidad iguales o más altos, esta es la cosa, y donde la posibilidad de mantenerlas, eso a través del sistema productivo tradicional no se puede hacer, y por otro lado había que mantener las demandas que existían, no se podía permitir que se derrumben por completo porque si no el sistema no iba a funcionar. Entonces aparecen simultáneamente excesos de fondos de las empresas y de bancos que habrá donde los colocan y necesidades de los estados que mantienen las demandas con gastos militares, con subsidios, con distintas cosas que evidentemente no lo van a hacer poniendo impuestos, porque eso sería arreglar una cosa y desarreglar otra, lo hacen pidiendo dinero. Los estados se empiezan a endeudar, el endeudamiento, la deuda soberana, el peso de la deuda soberana empieza desde ahí, ¿no es cierto? Uno ve, por ejemplo, para esa época Japón la deuda era más o menos 20%, en estos momentos la deuda pública japonesa es del 200%, y la deuda total pública y privada supera el 450%, eso ya no lo paga nadie, ni Hirohito, ni nadie va a poder pagar eso. Ahora está Japón está de moda los fascistas de la derecha net, ellos lo quieren pagar haciendo la guerra a China, y a Corea, lo cual ya están volviéndonos locos a comienzos del siglo XXI. Pero digamos, esa alternativa lleva entonces al nacimiento de una masa financiera colosal que empieza a crecer porque hay un punto donde esa masa financiera se alimenta a sí misma, ¿no es cierto? Crece, porque la desgracia del capitalismo es que obtiene beneficios y los beneficios hay que invertirlos en algún lado para obtener más beneficios, porque si no se hunde todo. O sea, el capitalismo está condenado a crecer o a entrar en una crisis sin salida. Entonces crece el sistema de esa manera. En una conferencia que yo daba en Cuba en el año 1999, que ahora me lo han publicado, es un libro con una serie de artículos, para un poco para aterrorizar a la gente, me acuerdo que estas cosas para dar el shock. Le decía un gran descubrimiento que era que los productos financieros derivados, que es una de las formas más sofisticadas y degradadas de la especulación financiera, equivalían en ese momento casi a 2 veces el Producto Bruto Mundial. Bueno, hoy en día los productos financieros derivados están entre 12 y 13 veces el Producto Bruto Mundial, y yo lo he mencionado aquí varias veces en Canarias, uso un dato viejo precisamente para que nadie me diga que estoy exagerando, que es lo que un señor que eso sabe, que es Warren Buffett, que es el mayor especulador financiero del mundo. Él daba hace 3 años la cifra que la masa financiera global es aproximadamente 1.000 millones de dólares, que en ese momento equivalían más o menos a 20 veces el Producto Bruto Mundial. Ese es el tema, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y es una masa financiera que crece y crece y crece en los negocios financieros. Los negocios financieros se terminan saturando, a la igual manera que se han saturado los negocios de las economías productivas, y entonces va creciendo junto con los negocios financieros visibles una masa creciente de negocios que yo les llamaría gangsteriles o ilegales. En este momento nosotros sumamos que solamente el tráfico de drogas es $1 millón de dólares como mercado hoy en día en el mundo, pero si yo sumo el tráfico de armas, de prostitución, protección, ¿cómo se llama? Estafas directas a los estados, al estilo de ese famoso estafa que hizo Yeltsin junto con Soros y 2 o 3 grupos más en Rusia de orden de 50 millones de dólares. Esa masa gangsteril están todos llegando casi a los 6 millones de dólares. Es cómodamente el 10% del Producto Bruto Mundial, con ganancias fabulosas, ¿no es cierto? Con coeficientes de riesgo que en realidad no son para los que están arriba del sistema, no es el Shea Manhattan, no es la Unión de Bancos Suizos que corren riesgos físicos, los que están ahí. Los riesgos físicos son para estos que aparecen con anteojos negros y que son agentes del mal, y que además hay terribles operaciones militares para ver la vinculación que ellos tienen con el integrismo islámico, ¿cómo se llama? ETA, la FARC y no sé cuántas cosas,
pero resulta que están estas vinculaciones que estudian y que tratan, ¿cómo se llama?, de reprimir los mismos que son en realidad los jefes de esta gran mafia global. Entonces llegamos a esta situación, y cuando estalla, a partir de numerosas burbujas que fueron estallando en los años 90, última década del siglo pasado, fue la burbuja luego de los dot-com, la burbuja bursátil a fin de la, ¿cómo se llama?, de la última década del siglo pasado, de Clinton y Bush. Y después, claro, la salida a eso es otra vez volver a inflar la burbuja especulativa, donde Alan Greenspan, que a los 18 años manejó la Reserva Federal Norteamericana, y que fue realmente el padrino, el verdadero jefe de la élite, o por lo menos él y su grupo, ¿no es cierto?, los que realmente manejaban la cosa. Yo lo he mencionado un par de veces aquí en Canarias, una nota que había leído en una publicación financiera americana, que cuando se estaba ahí a retirar Greenspan y estaba Bush, entonces decían que Bush había sido el último presidente de la administración Greenspan. Esos son 18 años, y le ha sucedido Ben Bernanke, que es la misma cosa. Entonces, el señor Greenspan está a cargo de resolver la situación, y un señor muy keynesiano, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, y que ha criticado mucho, sin embargo, ahora algunos estamos haciendo circular por la web un artículo de él en el New York Times en el año 2001, donde Krugman precisamente le dice a Greenspan así explícitamente que para salir de esto hay que armar otra vez una burbuja financiera, y señala al sector inmobiliario como lo que es el lugar donde hay que atacar. Con lo cual, eso solo ya merecía el premio Nobel, porque evidentemente le estaba golpeando lo que realmente no había otra salida para él más que esa. Los Estados Unidos, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida es burbuja inmobiliaria, o sea, crédito abundante y barato para gente de toda condición, y en especial clase media, baja y baja. Por el otro lado, política que contraía permanentemente los salarios en términos reales. O sea, por un lado ellos estaban dando crédito, y por el otro lado a la gente a la que le daban crédito le estaban reduciendo las posibilidades de pago a largo plazo. Uno dice, estos tipos se han vuelto locos. Bueno, pero no hay nada más terriblemente lógico y coherente que la locura en ciertos niveles. Hay cierta forma de locura que es absolutamente coherente, y que eso lo dicen siempre los psiquiatras, que hay una especie de atractivo especial de los locos porque funcionan como una lógica demoledora. Claro, son lógicas en general muy limitadas, con un circuito cerrado. Entonces la lógica de Krugman-Greenspan decía, bueno, con esto salimos. Lo que no estaban diciendo era que iba a pasar dentro de 5 años. Y dentro de 5 años la burbuja se desinfló y al demonio con todo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la solución? Porque eso ya no fue solamente una burbuja americana. The Economist en el 2005 sacaba un artículo que debió haber provocado un escándalo, porque además lo sacaba The Economist, no es Jorge Beinte, no es Samir, es The Economist, donde decía que la burbuja inmobiliaria mundial, porque era mundial el fenómeno, no tenía precedentes como burbuja financiera en la historia de la economía moderna, decía, muy ideal, decía, el capitalismo, la economía moderna, y que eso estaba a punto de estallar. Acá con un colega me mencionaba una revista que sale en Buenos Aires, de difusión latinoamericana, con este empresario, Gran Mercado, donde yo publiqué en esa época precisamente también una nota que decía que eso iba a explotar, estallar, que la burbuja no tenía destino. Claro, que siempre decía, bueno, pero ¿cuánto? Dentro de 6 meses, dentro de un año. Bueno, uno en estos casos es difícil poner decir una cosa de aquí a 3 años, no se puede decir exactamente el momento. Bueno, pero ya en 2005 se veía, en 2006 estábamos esperando el momento que iba a explotar, 2007 ya fue evidente que la cosa se venía abajo, y 2008 fue el desastre. Septiembre del 2008 es la explosión financiera norteamericana y global. Esa es la cosa. Por supuesto que fue un empaquetamiento general, porque estos papeles, por ejemplo, norteamericanos, por la propia legislación de los Estados Unidos, se podían a su vez, esto se podía precisamente empaquetar, dividir en pedacitos y revenderlo a tenedores del resto del mundo, que los compraban para especular a su vez, y más las burbujas propias, la burbuja española, la burbuja inglesa, la burbuja irlandesa, digamos. Había una especie de globalización de burbujas,